Hola y bienvenido a The Podcast. Soy Fernando Tálora y este es el espacio donde transformamos reflexiones en formas prácticas de aplicación para tu empresa. Aquí compartimos ideas, estrategias y aprendizajes clave sobre productividad, liderazgo, innovación y gestión empresarial. En cada episodio cuestionaremos, aprenderemos y transformaremos juntos la manera en que lideramos y gestionamos nuestros negocios. Si eres de los que creen que siempre hay algo nuevo por descubrir y mejorar en el mundo empresarial, este es tu sitio. Ponte cómodo porque aquí encontrarás el impulso que todo líder necesita. En este capítulo vamos a hablar de cómo podemos evitar que las estructuras crezcan de forma desmedida en el proceso de crecimiento y expansión de las empresas. Debemos proteger la rentabilidad, la sostenibilidad y la trascendencia que pueden tener las empresas en su crecimiento. Para esta conversación nos acompaña Ángela Tovar de Propósito, nuestro gran aliado en talento humano. Gracias por acompañarnos. Hola Ángela, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Gracias por acompañarnos otra vez. Fernando, gracias a ti por la invitación. No, con muchísimo gusto, qué rico tenerte aquí de nuevo. Entonces la intención es que hablemos hoy sobre uno de los problemas que tienen las empresas alrededor del crecimiento de sus estructuras, de sus operaciones, qué significa y bueno, de pronto lograr plantear algún par de soluciones hacia eso. Fernando, y aquí yo ya quiero como entrar en materia y empezar a preguntarte, y es, los empresarios o quienes tienen empresa normalmente perciben el crecimiento bajo dos variables, pienso yo. Uh-huh. Y es crecimiento en ventas o en ingresos versus crecimiento en número de personas que hacen parte de la compañía, ¿cierto? Así es. Y en esa combinación siento yo que hay una falsa creencia, pero tú ayúdame un poco también con tu experiencia, y es, entre más ingresos necesito más personas. De alguna forma, a veces es como la relación directa que como que tenemos los empresarios de si estoy vendiendo más, si tengo ingresos, eso quiere decir que mi operación o servicio incrementa, y la primera solución que buscamos es inventemos el cargo, ajustemos, contratemos más gente, ¿no? Y empieza una velocidad de crecimiento empresarial en donde la arquitectura o el organigrama o quienes empiezan a ser parte de la organización a veces tampoco tienen claro su aporte, sino que ven un momentico acá, resolvamos esto, pero ya luego no sale, sino que se queda, el cargo se queda, y nos empezamos a inventar cargos, a cuestionar, a poner funciones que uno no sabe si realmente aportan o no al negocio. ¿Tú cómo percibes eso? Mira, yo creo que más allá del crecimiento en ingresos, es el crecimiento en ventas y el crecimiento en clientes. Porque un incremento de un ingreso no significa más clientes siempre, ni significa más ventas siempre. Puede ser una venta, pero con mayor ticket. Sí. Pero lo que tú dices tiene mucho sentido alrededor de que, claro, yo tengo más ventas, tengo más clientes, me aumentan las operaciones, pero no me he detenido a pensar como empresario, no me he detenido a pensar o a planear cómo voy a hacer ese crecimiento. O si mi capacidad instalada me sirve. Claro, porque la forma más fácil de resolver los problemas del día a día es trayendo personas. Estamos de acuerdo. Y yo creo, como empresario, tengo la falsa creencia, como dices tú, que con más personas lo voy a resolver. Y generalmente lo agudizo. Normalmente el problema se resuelve por un momento, pero la causa del problema se vuelve más grande. Eso te iba a decir, como que resolvemos la contingencia, sí, pero creo que nos acomodamos a esa decisión y seguimos en el día a día, o sea, nos dejamos llevar por los retos diarios y olvidamos como saber si ese es el camino o nos tenemos que replantear la estrategia o las personas o los roles, y creo que se nos olvida aprender a crecer, pero también aprender a disminuirnos, porque también pueden ser momentos en donde sí necesito capacidad de talento instalada, ampliarla, pero apenas termine la crisis poder tener la flexibilidad de volver a reducirme.
Sí, reducirse, pero para mí creo que es más importante lo primero que decías y es, claro, atiendo la necesidad del momento, la contingencia, pero necesito tomarme un respiro para pensar si esa es la forma en que me quiero organizar para continuar creciendo o de pronto debo cambiar la estrategia de crecimiento o la estrategia operativa para poder seguir creciendo y proteger la rentabilidad, proteger los costos y los gastos, claro está. Y justamente va por ahí ok, yo tengo que estar planeando permanentemente, yo tengo que mantener mi visión estratégica activa. Y normalmente los empresarios hacen una visión de negocio muy clara, con un modelo relativamente definido, pero cuando comienzan a crecer, olvidan de mantener el espacio estratégico en su cabeza, en sus pensamientos, para saber cómo es la mejor manera de organizarse y seguir creciendo. Es que siento que queda muy documentado a veces, ¿no? Yo siento que a veces la estrategia se nos vuelve parte del proceso documentado y se deja de vivir en el día a día o en la realidad del negocio. Y creo que ahí hay un reto para quienes hasta ahora están en un proceso de crecimiento organizacional. Porque, o a veces no tenemos tan claro qué nos dio el crecimiento, ¿sí? A veces son parte de la suerte del negocio, cerré el negocio que no imaginé traer y eso, y el problema es, quiero seguirme manteniendo en ese ritmo y entonces, ¿qué necesito hacer para? Porque ya sé que soy capaz de operar X número de proyectos o un modelo igual de grande, o definitivamente sí lo tenía en mi estrategia, pero cuando crecí me quedé resolviendo la operación o lo táctico y olvidé volverme a replantear la estrategia, pero yo creo que ahí siempre va a haber una brecha, o sea, yo siento que a veces la estrategia queda muy efímera, ¿no? Como se vuelve tan filosófica o tan documentada que es muy difícil llevarlo a la acción. Mira que dices algo muy interesante porque ahí está el problema. La estrategia no debe ser efímera, no Pero debe entonces, ser... ¿cómo le diríamos a quienes nos escuchan? Porque tampoco planear todos los días. No, claro que no. Pero el tema es que así como el mercado se mueve, cambia, es vivo, así como en teoría los procesos cambian, deben ser modificados, son vivos, así como las personas todos los días tienen que tener eh, eh, aproximaciones nuevas, diferentes, ajustadas a lo que necesita la operación, la estrategia tiene que ser lo mismo. La estrategia tiene que, porque la estrategia no es solamente el ¿A horizonte a dónde donde quiero quiero llegar. llegar? Exactamente. No, la estrategia es cómo voy a llegar allá y qué debo cambiar en el camino para poder llegar allá. Entonces aquí quiero hacer como un resumen clave y es la estrategia, claro, tiene un gran componente que creo que conocemos todos y es a dónde quiero llegar. O sea que lo que yo tengo que estar monitoreando de forma frecuente es cómo voy a llegar allá, ¿no? Que a veces confundimos eso, ¿no? No es cambiar el dónde quiero llegar, es replantearnos de forma periódica esos cómo estamos llegando allá y qué exigencias en cuanto a personas, capacidad de talento versus tecnología versus seguramente estructura, no sé, los otros recursos, tiempo, herramientas, me van a acompañar y entonces quiénes voy a tener dentro del equipo y quiénes no, qué herramientas voy a tener o cuáles voy a habilitar y cuáles no, ¿no? Mira que hay algo importante y hablemos de esos recursos, hablemos como las capacidades que yo tengo que desarrollar para el cómo. Entonces, si bien me planteo unos caminos para responder a ese cómo o a esos cómo, diferentes cómo, va cambiando, en la medida en que va cambiando, yo necesito ir identificando cómo cambian cada uno de esos caminos, lo que tú decías, en términos de tecnología, en términos de personas, en términos de cantidad de personas, claro está, pero también en términos de, muy posiblemente, si soy una empresa de producción de maquinaria o de logística o de almacenamiento, de distribución, tengo que entender qué debo cambiar en cada uno de ellos, pero solamente cuando yo entiendo qué debo cambiar en cada uno de ellos, puedo identificar la calidad y la cantidad de las personas que yo debo traer a mi nueva estrategia del cómo.
¿Y por qué? Porque las capacidades se desarrollan a partir de los conocimientos que yo puedo desarrollar en las personas, en los equipos, y también a partir de los conocimientos que puedo traer de personas que ya tienen experiencia. Pero solamente cuando yo, como dueño, gerente, empresario o junta directiva, logro entender cómo se modifican y cómo debo modificar esos cómo para llegar allá de forma eficiente, efectiva, económica, rentable, es que yo logro saber qué tipo de conocimientos y capacidades necesito traer a la organización, y ahí puedo definir qué personas y cuántas personas necesito para hacerlo real. Y fíjate que lo que estamos haciendo muchos empresarios hoy es primero traemos a las personas y tratamos que esas personas nos resuelvan el cómo. Sí. Y cuando ya están adentro, pues van a resolver el cómo desde su conocimiento, pero no necesariamente es el conocimiento que necesita la organización o las capacidades que necesita la organización. Entonces ahí está chévere, y antes de que continúes, quiero como aterrizar eso muy bien, porque creo que eso es un punto crítico alrededor de por qué crecen las organizaciones en personas a veces de maneras desenfrenadas, dañando el gasto, dañando el costo de la organización, por consiguiente la rentabilidad. Y si daño la rentabilidad, daño la sostenibilidad del crecimiento, es decir, la capacidad de seguir creciendo y hasta de pronto la permanencia de la empresa en el mercado. Pero también, ahí también está la respuesta de el por qué. ¿Por qué hago eso de manera tan instintiva? Pero mira que yo creo que también aquí hay un llamado para quienes lideran áreas de talento humano, ¿cierto? Y es, las áreas de talento humano hasta hace muy poco se están posicionando dentro de las compañías como fuente clave en la toma de decisión de un gerente, ¿sí? Si te das cuenta, antes las organizaciones o quienes tomaban decisiones era gerente general y el gerente financiero. Si ellos dos estaban en una línea de conexión adecuada o se conversaba normalmente iba muy atado a ingresos, rentabilidad del negocio y hacia allá se tomaban las decisiones. Sí. Desde hace muy poco, talento humano empezó a ganarse ese espacio, también un poco de culpa del rol, creo que el rol no estaba tan claro de cómo el área de talento humano se vuelve estratégica en la toma de decisiones para un gerente, ¿cierto? Y es que al entender la posición que tienen las personas en esa visión estratégica, ¿cierto? Y cuando se entiende el contexto, y entonces entiendo el contexto organizacional, entiendo la estrategia del negocio, ahí es cuando, como líderes de talento humano, podemos hacer un ajuste real y un acompañamiento casi que consultivo, llamémoslo, y es qué tipo de persona, primero, qué perfil necesitamos. Sí. Segundo, cómo le va a aportar ese perfil a la estrategia y en consecuencia, qué talento hay en el mercado para poder traerme a la compañía y hacer que eso pase. Porque a veces lo que pasa es, queremos resolver la inmediatez, tampoco tenemos claro el perfil en el mercado, ¿no? Entonces, hacemos una combinación a veces de, uy, pero eso cuesta, ese talento así, con esas características, tiene un costo importante. Si nos traemos a alguien que resuelva. O no se encuentra. O no se encuentra. O si nos traemos a alguien que resuelva por un costo menor, así no tenga este conocimiento, y a veces termina siendo mucho más costoso para la compañía traer a alguien menos capacitado, menos desarrollado, porque inicialmente no tienen o por planeación o por las decisiones internas que sean, ajustaron un salario que no es competitivo en el mercado, entonces se traen a alguien más pequeño y lo que generan es un desgaste interno para llegar a esa estrategia, ¿no? Cuando las decisiones al principio pudieron haber sido otras. O pasa también que acomodamos el talento a ya no solo a las necesidades de la empresa, sino a el descriptor hecho a la medida de la persona. Entonces, olvido que el descriptor es para alineado a la estrategia y luego busco la persona que se adapte al descriptor. No, creo que a veces decimos, este descriptor es porque Pepito tenía este tipo de características y así funcionaba, pero le aportaba o no la estrategia,
Creo que hay ahí todavía, y sí siento que es un reto de talento humano el que permitamos que eso pase. Claro, es que acabas de mencionar como unos 5 problemas diferentes. Porque claro, al final del día, y quiero ir como de lo último que dijiste a lo primero que dijiste, lo primero es, claro, pierdo como empresario, como gerente general, el foco de para qué me sirve el talento. Porque si bien es cierto, talento humano debe dar un input importante, debe dar una reflexión importante acerca de eso, pero muchas veces no es quien decide quién entra y quién no entra a la compañía en últimas. Estamos de acuerdo, y más si las empresas son familiares, claro, o tienen ciertas características. Pero entonces fíjate que ahí, y ahí te metes en un tema interesante que son las empresas familiares, cuando yo crezco, lo más natural es rodearme de personas de confianza y ahí se construyen las empresas familiares. Cuando yo tengo esa dinámica, yo comienzo a traer a la operación personas que son de mi confianza, pero que no necesariamente tienen el conocimiento que necesita la empresa. Y ahí es pero donde... hay algo importante, ¿no? Y es porque estoy en ese momento en desconocimiento, y si no tengo alguien al lado que conozca también del rol de selección o de captación de talento, pues pesa más la confianza que el conocimiento. Claro, pero entonces ahí vamos por partes, porque al final del día la pregunta siempre seguirá siendo la misma. Inclusive antes de construir la empresa, y yo necesito asociarme, yo necesito siempre hacerme la misma pregunta. ¿Para qué necesito a esta persona? ¿Para qué me es útil en la empresa? Y en ese orden de ideas... ¿Cómo le va a aportar? ¿No? Claro, y en ese orden de ideas yo comienzo si yo me olvido de hacer esa pregunta, pues yo comienzo a rodearme, y muy posiblemente cuando yo esté creciendo a ascender a las personas, y no porque sean las personas equivocadas, pero de pronto no me he ocupado de hacerles el desarrollo suficiente. Y ahí voy para la segunda parte que tú decías. Claro, me preocupo más de mantener el equipo de adentro que traerme conocimiento afuera, o un perfil, o busco un perfil muy específico que no consigo en el mercado y traigo a alguien más barato, etcétera, etcétera. Ahí hacia donde voy yo es que yo sí he encontrado perfiles que son muy raros para cada una de las características de la empresa, y es necesario tener un desarrollo específico para que ese conocimiento, el que necesita esa empresa, sea funcional para esa empresa. Eso significa que el desarrollo tiene que ser interno, pero no hay un plan específico, claro, técnicamente definido para desarrollar a las personas y que cumplan esas necesidades en el futuro. Y eso es bien importante, porque las empresas sí necesitan tener un plan de desarrollo, tanto para los que están adentro como para los que llegan, porque nadie llega perfecto. Y antes de que continúe, perdóname, para irme a lo último, fíjate que tú hablabas sobre que típicamente, las decisiones las tomaban el gerente general y el gerente financiero. ¿Por qué? Porque financieramente se protegía la empresa. Claro, hoy ya hay una mayor claridad de cómo el talento humano protege a la empresa, y por eso comienza a ser un poquito más protagonista en la estrategia y en la reflexión del futuro de la empresa. Tienes razón, es responsabilidad principalmente de la formación que se ha tenido típica en recursos humanos, donde recursos humanos no se pensaba como una reflexión estratégica para la organización, sino como un hacedor de tareas tácticas. Y no se le pedía análisis, no se le pedía análisis numéricos, no se medía el talento humano a través de los números, el desarrollo, el desempeño, etcétera, etcétera. Hoy se está comenzando a hacer, y ahí comienza a tener sentido en conexión con lo que para mí es el objetivo principal de un área de talento humano, es la continuidad del negocio. Yo creo que para también empezar a entregar herramientas, ¿no? Y es, si una organización está creciendo o ha crecido en los últimos años de forma acelerada, creo que los empresarios tienen que hacer una pausa de evaluar si la estructura organizacional está respondiendo o está habilitando la estrategia del negocio. Porque si nos demoramos en hacer una revisión, después el costo de la toma de decisiones
puede ser Altísimo. mayor a lo que podría ser en un momento de contingencia de crecimiento, ¿sí? Y creo que aquí a quienes nos escuchan vale la pena que se piensen en 2 o 3 preguntas como un checklist. O sea, si cumples con esos 3 checklists, deberías hacer la pausa y evaluar tu estrategia. Fernando, ¿cuáles son esos 3 check que uno podría hacerse como empresario? Bueno, vale. Mira, uno, tengo muchos líderes. Tener muchos líderes es una clara señal de algo aquí no está funcionando bien. Ok, ¿cuántos líderes tengo? Y si esos líderes están apostándole a la estrategia o cómo sé si tengo muchos o pocos. No, muchos, dependiendo de la operación, tengo muchos líderes para el tamaño de equipos que tengo. Okay. Entonces, por ejemplo, tengo un líder para administrar 4 personas. Eso es mucho. Eso es demasiado líder para equipos tan pequeños, independientemente de la especialización del área. Mi gasto en personal está superando el 40% del presupuesto general de la empresa. Ok, entonces si es después de hacer un análisis del maestro personal o de mi estructura, la concentración, tengo más líderes que equipo de asistencial o ejecutor, ¿cierto? Sí. Si hay un desbalance, a revisar estructura. Si además mi nómina o mis costos mensuales, la nómina está superando el 40%, debo revisarlo. Bueno, sí, mis gastos. Mis gastos, ok. Bien, mis gastos, el 40% están concentrados, más del 40% se concentran en nómina. Bien. Tercero. Hay algo que yo creo que hay que revisar también y es las líneas de control o los reportes directos que tengo en la cabeza, en la gerencia general. Normalmente ahí ya pues, viene con otro tipo de problemas en función de los cuellos de botella que genera el mismo gerente general y obviamente lentitud en la operación y en la dinámica. Si yo tengo demasiados reportes directos como líder principal de la organización, hay que revisar varias cosas. Bien, yo le sumaría una, ¿sí? Habíamos dicho 3, pero sumo una desde talento, y es si después de revisar, tengo siempre, cuando uno está revisando la estructura, si a uno dice, ¿qué le pongo a hacer a esta persona? ¿Dónde lo muevo? Cuando uno empieza a cuestionarse de que alguien sobra o no sé dónde acomodarlo, creo que también, porque eso es indicio de que seguramente lo contraté para una tarea puntual, dejé pasar el tiempo y hoy le estoy buscando como cupo. Mira, es que con eso tú me abres también otras, por ejemplo, si tengo unas áreas que se están quejando de sobrecarga y otras no. Eso es un análisis de cargas. Y eso es un síntoma, pero clarísimo. Entonces, hay otro, no, hay otra. 5. Sí, bueno, sí. Vamos con 5. Si tienen 5 check. Sí, si tengo mucha variabilidad en la remuneración de un mismo nivel. Por ejemplo, si yo tengo salarios donde unos están en 100 y otros están en 50, u otros están en 100 y otros están en 200, en el mismo nivel profesional, analista, líder, coordinador. Si yo en el mismo nivel tengo mucha variabilidad, claramente, he acomodado descriptores de cargo a las personas y no a la persona, a lo que necesita la empresa. Y 2, pues no estoy teniendo referencia a lo que pasa en el mercado. Entonces me traigo a alguien teóricamente competente, pero no estoy equilibrando el ejercicio adentro y voy a tener problemas de cultura, de clima, equidad, de una cantidad de cosas. Salarial. Ok, entonces resumamos las 5 para que quienes nos escuchan hagan el check y sepan que más de 3 hagan una pausa y más de 3 ya son críticas, más de 3 tienen un problema. Revisen la estructura. 1, concentración de líderes. Sí. Más líderes que cargos ejecutores, analistas o asistenciales. Sí,
ejecutores, analistas o asistenciales. 2, que entonces los gastos mensuales tengan una concentración de nómina por encima del 40%. Sí. 3, que el reporte directo de la gerencia general tenga mucho reporte directo y entonces empecemos a identificar problemas de lentitud en toma de decisiones, cuellos de botella y demás, ¿cierto? Y es el típico gerente general que vive todo el día apagando incendios. Eso es un síntoma perfecto para eso, que sean más de 10 u 11 reportes directos. Bueno, pues ya es un montón. Por eso, Listo. pero sucede. Entonces, alta concentración de reporte directo a la gerencia o al tomador de decisión principal del negocio. 4, cuando percibo que hay desequilibrio en carga de trabajo, en áreas, sentimientos de que unas personas están más cargadas que otras o que áreas tienen mayor responsabilidad que otras, algo está pasando en estructura. Sí. Y 5, que lo acabamos de conversar, y es si empiezo a percibir que hay, llamémoslo, inequidad salarial, porque tengo unos roles con mayor paga que otros, estando casi que en el mismo nivel de la estructura que hoy hemos definido en la organización. Creo que si tienen esos 5 o hemos diseñado una estructura respondiendo a la contingencia del crecimiento y que hoy necesitamos hacer una pausa y repensarnos. Sobre todo porque lo que pasa normalmente, Fernando, corrígeme, es que puede haber fuga de rentabilidad allí, ¿no? Muchísima, de rentabilidad y de conocimiento. Okay. Porque todas las personas que vienen a la empresa aprenden algo. Sí. Y si yo no logro retenerlas, porque todas esas cosas, todos esos síntomas están generando problemas operativos y emocionales en las personas se van. Pero ven, pausa aquí, porque hay que retener y fidelizar a quienes tenemos que retener y fidelizar, ¿no? Y para eso es importante revisar la estructura. Ahora, lo que me permite revisar la estructura, ahora sí es diseñar planes estratégicos de fidelización del talento. Porque ahí yo voy a poder visualizar qué perfiles tengo que tener a quienes ya desarrollé, ¿sí? Y yo sé, esto a veces termina siendo no tan aceptado, pero hay renuncias que uno también tiene que, invitaciones a salir que también son estratégicas para el negocio y que generan eso, cultura, que también están movilizando hacia el futuro del negocio. Lo que pasa es que el problema no es en tomar las decisiones, es cómo acompañamos la toma de decisión, porque al final de todo siempre habrá una persona en la lógica de una organización. O sea, las organizaciones las hacen las personas. Y todos los procesos que hagamos dentro del negocio sí tienen que estar pensados en cuidar siempre la curva de experiencia del colaborador. Y eso no quiere decir que no podamos tomar decisiones. ¿Cómo acompañamos esa decisión? De acuerdo, de acuerdo. Y ahí tocas dos temas que yo quiero profundizar un poco, y es cómo la estructura viene de la estrategia, sí, de los planes que yo diseño para lograr los cómo, los caminos para llegar al horizonte que me he planteado. Pero hay un intermedio importante que me parece muy importante mencionar aquí, y es cómo diseño mis procesos y mis operaciones. Porque yo no puedo hacer una estructura solamente pensando en la estrategia. Yo tengo que hacer una estructura en cómo la operación va a desarrollarse, y ahí sí logro saber, gracias a los cómo, logro saber qué personas necesito. Porque los cómo es la operación misma del día a día. Sí, no es el horizonte, es ok, yo voy a recorrer por acá, entonces este camino está medio pedregoso, necesito un tipo de llantas y necesito un tipo de personas que sepan manejar los carros con ese tipo de llantas, y este otro camino que está un poquito más pavimentado, necesito otro tipo de personas que sepan manejar carros que pueden andar por ese tipo de caminos o puedan resolver cosas en ese tipo de caminos, ¿sí? Entonces ahí es donde el proceso entra entre la estrategia y la estructura para definir qué necesito, qué tipo de operación necesito a diario que estas personas me puedan soportar. Eso me parece que es muy importante decirlo, y lo otro que dices tú es verdad,
toda operación, todo está soportado por una persona. Es totalmente sano dejar ir personas y retener a las personas que son necesarias porque, y tú lo dices, muchas veces lo has dicho, la rotación es necesaria. Sí. La diferencia es a qué tasa es necesaria y a qué tasa me la puedo permitir para que el conocimiento se quede en la organización, pero también que el conocimiento siga fluyendo Circule, y creciendo. Sí, hay un proceso circular porque tú me has escuchado, ¿no? Cuando decimos es que mi rotación es la mejor porque cero rotación, creo que me preocupa. Malo. O sea, cero rotación, también hay posibilidades de poca innovación, poco cuestionamiento, o sea, pasan cosas en donde no debería haber cero rotación, pero tampoco rotaciones que nos empiecen a preocupar, ¿no? Rotaciones que yo diga, la nómina se me está moviendo el 50%, pues también es una rotación de alta preocupación. Claro, sacando, ¿no? Sacando la contingencia. Sí, los últimos datos estaban como en 30% la rotación consolidada de lo que fue el cierre, por ejemplo, del 2024. Pero ni cero ni mucho. O sea, y yo creo que cada negocio también es particular. Sí, no podemos tener el mercado tenemos que tener una tasa. No, yo creo que también el índice de rotación tiene que tener un claro conocimiento del tipo de negocio en el que yo estoy. Y cómo eso está aportándome o no a la estrategia y a la cultura de compañía que yo quiero o que estamos liderando, ¿no? Creo que ahí es clave. Y quería no dejarte pasar algo que me parece importante, y es que cuando vemos la arquitectura, la estrategia y los procesos, y tú decías, y ahí sabemos qué personas, ¿no? O qué talento necesitamos. Creo que aquí talento humano se le empieza a abrir una línea de trabajo que hasta hace muy poco empezó a tener sentido, y es cómo realmente nos volvemos claves en la medición de capacidades y en la visualización de potenciales dentro de una compañía. Y eso tiene que ver mucho con robustecer procesos de desarrollo hechos a la medida del negocio, ¿sí? Porque eso no es que este modelo me casa en este, no. ¿Qué es para mi negocio un cargo crítico? ¿Qué tipo de población necesito tener? Y eso también tiene que ver con qué características puntuales necesito, ¿sí? Desde la personalidad hasta las capacidades de competencia o habilidades que necesito desarrollarle a un candidato o a una persona inmersa en la compañía, ¿no? Entonces creo que hoy también estamos muy llamados a no solo, porque siento que cultura se volvió un boom después de pandemia, y está claro, los procesos de cultura son claves también porque además nos marcan la ruta completa en esa habilitación de la estrategia, pero sumado a eso, el entender el desarrollo del talento como una parte estratégica del negocio termina siendo clave para seguir ajustando estructura con procesos. Y solo para aclarar un punto, Fernando, claro, la cultura es la gran sombrilla y los procesos de desarrollo tienen que estar alineados a la cultura que acompaña la organización y que está habilitando la estrategia. Claro, tienes toda la razón. Y es que por eso la visión de talento humano debe ser sistémica en función de, y aquí continúo con mi discurso, y es en función de la continuidad del negocio. Talento humano es clave para mitigar el riesgo de continuidad del negocio. Y lo vimos en pandemia. Pero lo vimos en pandemia. Si no hubiera sido por el talento humano, los negocios se acaban en pandemia, y eso es continuidad del negocio. Sí. Entonces, ahí es donde talento humano tiene que entenderse como un habilitador de la continuidad del negocio, y eso lo obliga a muchas cosas, entre otras, tener la operación del negocio totalmente clara, tener la visión completa de la operación del negocio, desde el más mínimo detalle hasta la estrategia. Hace poco escuchaba a alguien que decía, talento humano dentro de la organización debe funcionar como cuando uno contrata a un consultor. Y es que lo primero que se tiene que preguntar es, ¿para dónde va la estrategia? ¿Qué retos tenemos desde talento? Y luego adentrarse e ir a ver cómo funciona la planta. Si estamos en una... O sea, yo tengo que irlo a ver, tengo que irlo a vivir, tengo que entender el negocio
para que las decisiones que tomamos desde talento humano tengan ese nivel de entendimiento sistémico, ¿sí? Porque si no me concentro en el pedacito que conozco y las acciones seguramente tienen un bajo impacto en lo que hoy necesita la sostenibilidad. Claro, y justamente y enlazando con lo que decías antes sobre la sombrilla de la cultura alineada con la estrategia, es justamente eso. Yo me tengo que asegurar que todas las herramientas que use como desde talento humano, desde la gestión del talento humano, estén alineadas con el negocio, con su continuidad, con su estrategia, su horizonte, y que hagan sentido para que logre desarrollar las capacidades individuales y colectivas de todo el talento, porque es que no solamente es el desarrollo de una persona o de la retención de una persona, sino es el desarrollo de las capacidades en colectivo. Hoy, ¿qué pasa? Por ejemplo, las capacidades tecnológicas. Hoy, talento humano, típicamente, seguramente hay excepciones, no se ocupa de desarrollar las habilidades tecnológicas del equipo en colectivo. Entonces, claro, están los de tecnología, que saben un montón de tecnología, y están otra área, que no me atrevo a mencionar ninguna especialidad específica, pero están los de otra área que no saben tanto. Entonces, no se logra desarrollar la tecnología, la innovación, y mucho menos logra aprovechar la tecnología que puede tener la empresa. Pero eso es responsabilidad de desarrollar las habilidades de manera colectiva. Y hay dos cosas, antes de que continúes, perdón, hay dos cosas que me parece importante. Y es, tú mencionabas qué necesita una persona. Y aquí solamente para aclarar, porque siento que sigue habiendo mucha confusión en el mercado de la diferencia entre competencias, habilidades, tecnicismos, comportamientos. Y para mí es básico tener claro dos cosas. Yo en un talento, yo necesito saber cuáles son sus características humanas de personalidad, de comportamiento, y necesito saber cuáles son sus habilidades técnicas y funcionales y unir esas dos cositas que suceden en una persona cualquiera de este mundo, y ahí sí saber qué es lo que necesito para mi empresa. Pero juntas, ni solamente el comportamiento, ni solamente lo técnico y funcional. Necesito saber que las dos cosas unidas van a funcionar bien. No, que te quería decir que parte de lo que mencionabas del desarrollo, no solo de formación de tecnología, o sea, normalmente el desarrollo de talento a veces no es tan aceptado o no se ve el impacto dentro de la organización, porque en ocasiones capacitamos sin posibilidad de uso del conocimiento en corto plazo. Sí. Y eso es lo que hace que se disminuya el ROI o el retorno a la inversión en la formación y perdamos credibilidad como líderes de talento humano, ¿no? Y es, si nosotros no atamos nuestro plan de capacitación y desarrollo de capacidades con acciones que rápidamente la gente tenga que usar ese conocimiento para volverlo práctico en mi día a día, pues efectivamente es una inversión sin sentido. Te voy a dar una herramienta rapidísima para eso. Primero, sí, definitivamente, talento humano al volverse sistémico tiene que volverse un área que hable en números, en términos de números que son los que entiende la empresa. Total. Yo no puedo seguir hablando como talento humano desde el comportamiento. Yo tengo que hablar de los números y de los resultados. Y eso es una competencia que ya está clarísima para el futuro. Digamos, eso es clarísimo que tiene que suceder. Pero en ese orden de ideas también es obligatorio que comiencen a medir el ROI en el desarrollo. ¿Y cómo se hace eso? En este momento, la forma más directa es lograr generar o desarrollar planes de capacitación. A mí me gusta más la palabra formación, pero planes de formación atados a las iniciativas de estrategia. Iniciativas y planes de acción de estrategia. Entonces ahí yo logro tener un ROI claro porque cada una de esas iniciativas debe tener sus indicadores. Si yo tengo una estrategia donde las iniciativas no tienen indicadores, pues necesito reformular estrategia o aterrizarla mejor. Pero como esas iniciativas tienen indicadores y tienen indicadores de resultado claros, normalmente tienen una mezcla entre indicadores económicos, indicadores de gestión y indicadores de avance, de gestión, de profundización, dependiendo del tipo de iniciativa que haya.
Yo, si cruzo el desarrollo de habilidades con la habilitación de esos indicadores, voy a tener un ROI muy claro y muy cercano. Sí, claro. Entonces, esa es una herramienta clara, pero sí es muy importante que las personas, los equipos de talento humano, como necesitan comenzar a hablar en números y comenzar a hablar con el financiero, porque el financiero sigue siendo importante, al incluir en sus planes de desarrollo ese ROI, van a poder ser medidos de manera correcta, porque normalmente lo que pasa con el talento humano es que se esfuerza y patina y hace una cantidad de esfuerzos, y cuando voltea a mirar, pues todo el mundo dice, sí, muy bonita el área de talento humano, pero no es lo suficientemente valorada por los esfuerzos que hace. Y es por eso, voy a sumarle otra cosita. Normalmente las formaciones el indicador de formación que existía o que típicamente existe, el de asistencia, el de ejecución. ¿Sí? Tantas sesiones con tantas personas, chulo. No, yo necesito hacer evolución de salida. Y con esa evolución de salida, salir a comparar cómo se está usando en el día a día dentro del modelo de evaluación de desempeño. Y ahí lo atamos con el otro ejercicio. Mi desempeño me tiene que unir técnicas y funciones y comportamientos habilitadores. En ese orden de ideas. El qué y el cómo. Exacto. Y entonces en ese ejercicio yo ya logro conectarlo todo muy fácilmente. Estamos de acuerdo. Fernando, para ir cerrando, la estructura, sí, yo siempre me he hecho una pregunta como cuestionadora, y es, a veces pareciera que la estructura es como que no hay responsable, ¿no? Como, ¿quién es el responsable de administrarlo? Es como el que le tocó. A veces es como mi sentimiento cuando uno llega. Cuando hay planeación es de planeación, pero cuando no hay planeación es de talento humano, pero cuando no es de talento humano es de área administrativa. O sea, ¿quién gestiona la estructura? Desde mi punto de vista, yo sé que normalmente se concentra en talento humano, es la principal concentración, o cuando no existe talento humano y de verdad hay áreas de planeación, hay como una combinación entre planeación y talento humano. Para mí, aunque no lo he visto tan claro, yo siento que la estructura debería estar a cargo como de un comité sistémico. Si bien hay un responsable de actualización, pero siento que cuando queda muy en manos de talento humano debería ser un habilitador dentro de la gestión del talento, pero definitivamente hay unas particularidades del hacer que solo quienes son gerentes de operación, gerentes, ¿sí? Entonces, yo siempre me he imaginado el mundo perfecto de estructura como parte de una corresponsabilidad organizacional, pero tú en tu experiencia, esto es solo una filosofía mía y pensamientos cuando lo mastico yo sola, pero tú ¿cómo percibes eso? Mira que tú lo planteas de una manera interesante y sí, hoy típicamente sí funciona así, porque talento humano no impone la estructura, siempre la presenta para ser validada y aprobada por gerencia general y siempre va a las diferentes áreas a decir, oiga, así quedó su área, ¿cómo le parece? Le dice al líder. Eso es como la estructura de aprobación natural. Sí, normalmente recogen información, la perfilan, actualizan y la montan. De acuerdo, pero entonces ahí mi primera pregunta es, para ti, ¿qué es la administración de la estructura? Porque pues eso tiene muchas dimensiones. No, pero es que particularmente la estructura se entiende, y corrígeme porque siento que se ve así, por eso creo que este podcast hoy le está diciendo a las personas de, ojo, porque no es actualizar descriptores de cargo. Y creo que se concibe... Ni actualizar líneas de conexión. Y creo que normalmente la gestión de la estructura, seguramente estoy utilizando el mal término, pero el sostener la estructura creemos que es actualizar en un promedio de cada 2 años, que es lo que normalmente debería revisarse el perfil, pues para no hacerlo como tampoco tan rígido en un corto tiempo, pero normalmente pensamos que revisar la estructura es actualizar descriptores de cargo, pero entiendo que va mucho más allá y volvemos al principio del podcast y es anualmente
debería, no el descriptor, porque confundimos el descriptor con arquitectura organizacional. Toda la razón. Y creo que ahí, por eso te digo que en mi cabeza está que si bien debe haber alguien que cuide el hacer, y como recursos humanos perfila, selecciona, desarrolla a través del descriptor, definitivamente debería haber como una práctica anual, en el mismo momento en que se revise la estrategia o revisemos los cómo para el año, pues está sobre la mesa la estructura que tenemos, favorece esos cómo, no sé. Sí, sí, precisamente sí. Y yo creo que la respuesta también la tienes tú. La estructura debe ser revisada siempre que la estrategia se modifique para que la estrategia modifica a dónde quiero llegar, por consiguiente debe modificar la forma en que voy a llegar allá, que es modificando los procesos y las operaciones. Y acto seguido, la pregunta debe ser la estructura, los vasos comunicantes, la agrupación de talento que tengo, la cantidad de personas y la calidad de personas que tengo, la distribución que tengo de todo eso, ¿me favorece el cómo y el objetivo? ¿Sí o no? En unas áreas, y yo me lo tengo que pensar en un total y en cada una de las áreas. Porque puede que en términos generales, ok, sí, las áreas que tengo, vicepresidencias o sugerencias, es coherente, pero los habilitadores o los subgrupos ya. Sí, claro, las habilidades que tengo debajo de cada subgrupo, ¿me sirven para lo que estoy pensando o no me sirven para lo que estoy pensando? Y así yo tengo que mover, me pasaba en una experiencia reciente donde tenían un desarrollo técnico muy concentrado en unas áreas, pero la estrategia le decía que se quería desarrollar en otras áreas, pero no se había concentrado el conocimiento técnico en donde quiero crecer, sino que se quedó aquí. Entonces, ahí es una clara respuesta de la estructura, no le está ayudando a lograr la estrategia y no lo va a lograr si sigue igual. Entonces, es verdad, las preguntas tienen que ser en ese orden, estrategia, cómo y cómo la estructura me habilita ese cómo, o esos cómo, y los participantes deben estar en una mesa de discusión, no en una mesa de aprobación, que es bien diferente, en una mesa de discusión acerca de quien planea estratégicamente, quien define y opera el cómo en el día a día, y talento humano para que haga las actualizaciones técnicas y hagan sentido las actualizaciones técnicas tanto en la descripción de los objetivos de los grupos, de las áreas, como la modificación que venga después de eso de los descriptores de cargo, porque después de cualquier modificación de estructura, los descriptores de cargo tienen que cambiar. No es que los muevo de un sitio a otro y lo dejo igualito. No, tienen que cambiar. Y parte de lo que le sumaría es, después de yo validar arquitectura organizacional de una planeación estratégica, no está de más volver a revisar competencias de los colaboradores internos. O sea, yo tengo, y no en evaluación de desempeño, porque la evaluación al final me está midiendo las competencias que definí para el negocio, pero hay competencias que yo desarrollo en el día a día por los retos que me pone el cargo y por el ambiente que desarrollé en un año. Entonces, como parte de las acciones sanas de medición de potencial, es que ahí sí las pruebas psicométricas nos ayudan un montón, y es mínimo actualizar el talent review en donde podamos combinar evaluación de desempeño con habilidades naturales del rol, que yo pude no haber tenido en su momento, pero que las dinámicas me las desarrolló, o empecé a empezar a visualizar otra competencia y mapear un talento de forma coherente, porque a veces las herramientas no las aprovechamos al 100% teniéndolas dentro de la compañía. Entonces, bueno, hay una serie de acciones que hay mucho tema para otro podcast, pero hay muchas cosas, pero yo creo que vale la pena como concluir en función de sí, hay que revisar estrategia, hay que pensar la estrategia, hay que planear
Y yo diría como mínimo cada año verificar qué cambios necesito hacer a los caminos del objetivo. Si quiero mantener el mismo horizonte está perfecto, pero yo tengo que modificar los cómo, cómo voy a llegar allá. Eso me va a modificar mis procesos, me va a modificar mi estructura y mi estructura debe estar acorde a esos cómo y siempre pensando en algo que yo sé que a todos nos duele y es proteger la rentabilidad y proteger el flujo de caja. Y ahí nos metemos en un mundo que después tendremos la oportunidad de hablar de cómo se relaciona la rentabilidad y flujo de caja con toda esta operación, pero en términos de desarrollo y crecimiento empresarial, yo necesito cuidar esos aspectos y obviamente cuando yo aterrizo a la estructura, siempre tengo que preguntarme ¿para qué necesito este cargo o esta persona específica con a este cargo? Porque sí, el error más grave que puedo hacer en contra de la organización, en contra del crecimiento, en contra de la rentabilidad, en contra de los objetivos de la organización, es acomodar una persona en la organización. Estamos de acuerdo. Eso es un error y muchos empresarios los hemos cometido. Sí, los hemos cometido y sufren mucho por eso en el futuro. Entonces, yo creo que con eso hemos entregado un montón de herramientas y Angelita, muchísimas gracias como siempre. Creo que siempre las conversaciones se nos vuelven más largas, pero muy interesantes. Sí. Bueno, Fernando, gracias a ti por la invitación. Muchas gracias, Angelita. A ti. Este es The Podcast, el podcast que les ayudará a tener herramientas para aumentar la productividad y rentabilidad de sus empresas para que crezcan sanamente. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima. Y así llegamos al final de nuestro episodio de The Podcast. Un gran abrazo a Hernán Silva y Carolina Otálora, nuestro equipo de edición y producción que hace magia para que todo esto salga increíble. Gracias a nuestro invitado por acompañarnos y compartirnos sus preguntas, reflexiones y aprendizajes en el mundo de las empresas. Y gracias a ti por escucharnos. Nos vemos en la próxima con más ideas y buena energía para seguir transformando y fortaleciendo este mundo empresarial hacia la productividad real.